Invitado del día de hoy. Bueno, bienvenido. Acá estamos Hola, ¿cómo estás, lo Edith? presentamos, Daniel Colombo, Master Coach, especialista en motivación, liderazgo y productividad. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿cómo estás, Edith? Muy, Muy bien, muy a todo el bien. Ya equipo. tengo que estar buena onda, debo estar contenta. Buena ¿Qué onda, es? pilas. Pilas, arriba. Y esta cosa que el otro día hablábamos con Adri, mi compañera, que vamos a estar, me va a estar acompañando en este momento, porque cómo generar buenos lugares de trabajo, donde la gente se sienta feliz. ¿Qué es ser gerente? ¿Hay empresas que tienen un gerente de la felicidad? Bueno, la verdad que a mí me gusta hablar más de un gerente de bienestar que de la felicidad, pero para que las personas comprendan, el tema de la felicidad en el trabajo es algo estratégico, sobre todo en momentos de crisis o en momentos de transformaciones, de fusiones, de adquisiciones. ¿Por qué? Porque esos escenarios de incertidumbre nos producen a todos un estrés muy alto y una ansiedad por cómo van a ser las cosas, qué cosas van a cambiar, qué jefes van a permanecer, qué no. Yo estaba esperando ese ascenso y no sé qué va a pasar ahora y demás. Todo eso genera un clima interno que por supuesto afecta muchísimo a la productividad. Y hace apenas unos 10 años se empezaron a popularizar esto que llamamos jefes con G, ¿no? El gerente de felicidad o un gestor de felicidad, que son personas que no necesariamente pertenecen al área de recursos humanos de las empresas, pero sí que trabajan muy en línea con los colaboradores, con los empleados y con la dirección de las empresas para crear políticas que permitan mejorar el clima interno de las empresas. Ajá. A ver, por ejemplo, porque uno está habituado a vernos en las grandes empresas, se me ocurre Facebook, Yahoo, que tienen para jugar al ping-pong, sillones, para dormir, lugares de juego, tienen el día de facturas, entonces no se pasan facturas, pero hay facturas, para comer vigilantes, etc. Digo, ¿es eso o algo más? Bueno, te diría que eso forma parte de algo que se llama el salario emocional, que es todo lo que no es remunerativo, todo lo que no recibimos en plata, lo recibimos, por ejemplo, cuando viene el productor del programa y nos felicita a todos como equipo porque hicimos un buen trabajo. Supongo que eso pasa de vez en cuando. Sí, nosotros acá tenemos. Sí, por suerte estamos bien. ¿Factura con dulce de membrillo? Todavía no. Me trajeron la factura. La factura te la debo. Pero el salario emocional es muy importante. Entonces, eso es lo que a veces llamamos la palmadita en el hombro, ¿no? Como el acompañar al otro, el estimularlo, viene muy bien y forma parte de estas acciones que vos decís. También sucede que hay otras empresas, yo trabajo con muchas compañías grandes acá y en distintos países, que lo hacen solamente como una cuestión cosmética. ¿Sí? Lo hacen como un poco de maquillaje para quedar bien o por sus programas de responsabilidad social empresaria. Acá la clave es que cualquier programa que vaya a alentar el bienestar de los trabajadores tiene que ser consistente, tiene que ser sostenido en el tiempo. Los trabajadores tienen que participar en el diseño de esos programas, porque a veces la cúpula de la empresa baja un lineamiento, pero a los trabajadores eso no les hace sentido. Creen que la felicidad de esos trabajadores van a pasar por un lado y pasan por otro. Exacto, tal vez traen una docena de medialunas cuando los trabajadores en realidad estaban queriendo que estén más limpios los baños. Claro. ¿Sí? Entonces, ese cambio de prioridades es lo que se necesita y va mucho más allá de lo que hacen muchas empresas, que a veces es una encuesta interna, ¿no? Se llama una encuesta de clima para ver cómo están los trabajadores y qué propuestas pueden hacer. Esto tiene que ver con abrir espacios de diálogo, escuchar, ayudar a las personas a conseguir su mejor desempeño, con capacitaciones, con formación, con ver si cada trabajador está en el lugar apropiado para trabajar. Este es otro gran problema, sobre todo en entornos de crisis, cuando las personas hacen de todo un poco, pero tal vez haya lugares donde ese empleado pueda obtener el mayor de su expresión o la mayor entrega, la mayor motivación. Y eso sería muy importante. Ahora, sí es importante saber que la motivación es algo que nace desde adentro de cada uno de nosotros. No hay una varita mágica, por más buenas condiciones de trabajo que podamos tener, que encienda la pasión de una persona. Claro. Todo eso tiene que traerlo ya el empleado. Por supuesto que las empresas deben asegurarse, cuando hablo de empresas hablo de todo tipo de organizaciones, ¿no? Organizaciones estatales, ONGs y demás, tienen que asegurarse de crear buenas condiciones. Ahora, por ejemplo, digo, uno entiende que traten de fomentar la felicidad o el bienestar, pero a veces, a ver, la situación afuera de la oficina, más allá de la de adentro, es complicada para todos y en realidad lo que tienen miedo no es que no le pongan la mesa de ping-pong, sino que los echen. Exacto. ¿Está también encargado de la contención? Sí, por supuesto. Es una parte muy estratégica de este diseño de mejores condiciones de bienestar dentro de la empresa. Una de las cosas, por ejemplo, que algunas empresas de Argentina con las que trabajo, incluso empresas del interior, empresas que son por ahí más chicas, que están haciendo, es, por ejemplo, abrir espacio de diálogo, transmitir las informaciones de la empresa, ya sean buenas o no tan buenas, en tiempo real.
Porque otra cosa que pasa es que la mayoría de las organizaciones no comunican bien internamente, tienen muy mala comunicación interna. Entonces vos te terminás enterando por el diario local o por el radio pasillo, o por los chismes. O eso sí es tremendo en las empresas, claro, todo el mundo, sobre todo cuando hay fusiones, cuando hay cambios en las empresas, el radio pasillo corre todo el tiempo, lamentablemente. Exacto. Y el empresariado argentino está preocupado, porque a mí me da la sensación como es más internacional esta cosa de buscar el bienestar del empleado. El empresariado argentino está preocupado porque sus empleados se sientan bien y contenidos y felices en sus espacios laborales. La estadística indica que hay un 50% de empresariado de todo tipo, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes empresas interesado y un 50% que no le importa nada. Esa es la verdad de la milanesa. Claro. En el 50% que están muy interesados se destacan mucho las nuevas empresas. Por ejemplo, las que crearon los millennials, que ya hoy no son tan millennials porque tienen más de 35, sí, ya están más grandecitos, pero nacieron con un ADN, con un sistema de una cultura organizacional un poco diferente a las empresas en las que yo empecé a trabajar cuando era chiquito y laburaba en la radio de mi pueblo a los 8 años. O sea, obviamente las cosas cambiaron y hay un 50% de gente que sí apuesta a este tipo de cosas, que el recurso humano ya no es llamado recurso, porque la palabra recurso nos da idea de algo que se agota, que se termina, ¿no? Como una pila que se le va terminando la energía. Entonces se habla de capital humano, talento humano, desarrollo humano. Claro, sí. Que me parece que es mucho más apropiado para hablar de este tema del desarrollo, de la felicidad y del bienestar de las personas en el ámbito del trabajo. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tiene un empleado? Más allá de sacando del lado de lo económico, ¿viste? Sí. Porque lo económico todos queremos ganar más. Si yo creo que me merezco más, eso no importa. Todo el mundo piensa que merece un poquitito más. Pero sacando del lado la parte económica, ¿cuáles son las principales cosas que a un empleado lo ponen mal, triste, a desgano, trabajar a desgano? Bueno, hay algo interesante en la pregunta porque justamente LinkedIn, que es la red profesional, la red social profesional, sí, a los que no la conocen, los invito a meterse si están buscando trabajo o incluso si están en un trabajo para no perder posicionamiento en el mercado. Este es un error muy frecuente. Estás trabajando, te olvidas de buscar trabajo. Y la idea es que te mantengas vivo en la visibilidad del mercado para que si te llega a tocar la oportunidad de estar sin trabajo no tengas que arrancar de cero tu posicionamiento. Total. LinkedIn dice... Eso es importante lo que dijiste. Es fundamental. Es fundamental en esta era, ¿no? En esta era. Claro. Es como que vos ya está. Te voy a contar una anécdota del día viernes. Yo tengo muchos seguidores en las redes sociales, casi 1 millón, y el día viernes recibí 20 mensajes de personas que obviamente estaban inquietas por la situación del contexto país, ¿sí? El tema del dólar y demás. 20 personas preguntándome si sabía de oportunidades de trabajo, gente que tiene trabajo. Pero también 20 personas que no hacen este trabajo de posicionamiento permanente. Y el mundo del trabajo cambió para siempre. Sí. Las mismas formas que usábamos hace 5 años ya no sirven hoy. Sí, de hecho los millennials lo que hacen es muchas veces cambiar de trabajo por estos plus que les da la empresa, que no necesariamente son económicos, sino tienen que ver con bienestar. Exacto. En Europa, digo, en Estados Unidos, no sé si acá que está más complicado. Sí, sucede también. Por ejemplo, hay muchísimas empresas que en contexto de crisis empiezan a aplicar cosas del bienestar laboral, como por ejemplo que las personas puedan trabajar cierto día desde la casa. Y eso es algo que, por supuesto que hay que adaptarse a esa metodología, porque uno en la casa tiene ganas de estar en pantuflas, en pijama, y por ahí no le pone tanta dedicación al trabajo. Si te dicen que un día no vas a la oficina y te quedas en tu casa... Ese ya es un beneficio. Otras cosas, por ejemplo, que en esta encuesta de LinkedIn aparecen, donde el ítem salarial es importante, pero no es el primero. El segundo es el reconocimiento. Digamos, es que tu jefe te escuche, te dé feedback. Feedback es la retroalimentación, ¿no? Que nos comente, bueno, estuviste bien, me parece podemos mejorar tal cosa. Eso no es una práctica habitual, sobre todo en empresas de origen nacional. En las empresas multinacionales hay muchos protocolos que ya vienen por ahí desde arriba o desde las casas matrices que hay que ir implementando. Por eso que la figura de este jefe con G, el gerente de felicidad o gestor de la felicidad, es estratégico, porque si bien no tiene un poder de decisión total, sí tiene línea directa con los número 1 de la empresa, que a veces la misma gente de recursos humanos no lo tiene. Entonces hay acciones, pequeñas acciones, que no tienen tanto que ver con lo cosmético como poner puff, digamos, para que la gente descanse o poner una merienda saludable, lo cual es muy bueno hacerlo, pero no es lo único. Eso no reemplaza el bienestar de las personas. Ahora, esto también es reflejo de lo que pasa en algunos países del mundo que tienen hasta ministerios de la felicidad. Sí, exactamente. Por ejemplo, Suecia ha bajado su jornada laboral a 6 horas por día. Están planteando... Nosotros acá trabajamos muchas horas.
en Bueno, Argentina? no tanto como en otros países de América Latina. Te ¿En qué diría que, países por ejemplo, en trabajan? Colombia, en México, se trabaja casi 4 horas más por día, Mirá. por semana, perdón, que en Argentina. Entonces, siempre tenemos que mirar el panorama completo. A veces cuando nosotros somos muy autorreferenciales y decimos trabajamos mucha cantidad de horas, bueno, yo trabajo mucha cantidad de horas, trabajo 12 horas por día, probablemente vos también, muchos de nosotros también, pero tal vez por elección o por el tipo de trabajo que tenemos. Pero la norma en Argentina son las 8 horas de trabajo y en la mayoría de los países del mundo esa es una convención que está tendiendo a achicarse. Bueno, en Suecia este caso puntual con la cantidad horaria, ¿hay otros ejemplos? Sí, sí, hay otros ejemplos de ciudades particularmente donde, por ejemplo, gobiernos municipales han bajado en 1 hora o 2 horas por día la cantidad de jornada laboral. O trabajan de lunes a jueves todos y los viernes se turnan mitad y mitad del equipo. Por ejemplo, y esto es algo que muchas empresas argentinas están haciendo, lo que pasa es que no tienen visibilidad, pero son estrategias que ayudan a esto de la felicidad dentro del entorno del trabajo. Claro, hay muchos jefes que se niegan al home office, esta Sí. cosa de poder trabajar en casa, porque para mí por una cuestión antigua quizás, de No, decir, y por- está en la casa, está vagoneteando. No, y también porque hay muchos jefes que no son líderes. Yo sé que ustedes estuvieron la semana pasada hablando de liderazgo. Mirá acá. cómo sabes ¿Sí? todo. Nos ¿Viste? ve, nos Muy ve. bien, Los veo. muy bien. Los veo y hay pajaritos que me cuentan. Muy bien. Y estuvieron hablando de liderazgo. Hay una gran diferencia entre el jefe y el líder. El líder, por ejemplo, no tiene miedo a acompañar a una persona para que se pueda destacar. El jefe tiene miedo de que su equipo le haga sombra. ¿Viste? Entonces, es muy importante que las empresas desarrollen líderes, no importa el lugar que se ocupe dentro de la empresa. Y te voy a dar un secreto. En la mayoría de las organizaciones y equipos hay líderes naturales, esos líderes que no tienen el cargo en la tarjeta, pero que sí ejercen su liderazgo. ¿Sí? Yo veía hoy a compañeros de técnica de ustedes del equipo conversar entre ellos. Sí, esta gente que tenés acá, algunos de ellos. que tenemos acá. Y siempre vas a ver uno con 2 o 3 alrededor que está compartiendo algo y podés detectar muy rápidamente ciertas habilidades. Ahí fue una anécdota al paso, ¿no? Pero ciertas habilidades de liderazgo que tiene esa persona sin necesariamente tener que tener un cargo dentro de la estructura del organigrama o no un cargo muy alto. ¿A quién viste como líder? No lo puedo decir. No lo voy a es un señalar. secreto, es un secreto profesional. ahora pero quiero sí es saber, importante, ahora quiero saber. No, Edith, pero sí es importante saber que todos tenemos esa habilidad de liderazgo interno. Lo que pasa es que es muy incómodo el liderazgo. ¿Sí? Claro, porque obviamente Pregúntaselo a Macri, mira. estás expuesto, te mandás errores, todo el mundo Sí. te está mirando, tenés que asumir tus errores, tu vulnerabilidad, sos un fusible de muchísimas situaciones. Por eso que muchísimas empresas prefieren tener jefes, el jefe que obedece órdenes del dueño, por ejemplo, y las ejecuta. Pero te diría que hoy ya ese tipo de cultura empresarial está tendiendo a morir porque no permite que las personas crezcan. Por ejemplo, las empresas que tienen mucha rotación de personal se caracterizan por tener muchos jefes, lo que se dice siempre, no muchos caciques, pocos indios. Ahora, ¿Sí? para una empresa, digo, yo me imagino, para una empresa grande, por ahí hasta le viene de afuera esta normativa, pero digo, una pyme, ¿cómo hace? Lo puede empezar a hacer. Porque no creo que pueda contratar a alguien más. No, digo, por ¿cómo lo supuesto, puede? pero por ejemplo, implementando, suponete, yo trabajo con muchas compañías acá y afuera con programas de coaching empresarial para equipos de trabajo. Eso, por ejemplo, ya es algo que ayuda muchísimo en el bienestar de las personas, porque no se enfoca solamente en la productividad, sino en la calidad humana y en la calidad de vida que tienen esos colaboradores. Cuando vos decías hace un rato, el otro día me encontré en Corrientes con una empresa con la que trabajo, son 150 personas, voy todos los meses a trabajar con todo el equipo completo, no solamente con los gerentes, este es otro error muy frecuente. A veces se hacen este tipo de capacitaciones solo para los gerentes o solo para los jefes. Mi invitación es hacerlo para todo el equipo completo. Sí, porque es importante ser tenido en cuenta. Exactamente, y ahí se dan cosas muy valiosas, como aportes que hace por ahí una persona que está perdida, no sé, en el área de logística o en el depósito, que puede aportar algo muy importante para los de ventas. Eso no se da si solamente trabajás como en esa cúpula, ¿no? Claro, claro. Y estaba trabajando en Corrientes y un empleado dijo, la verdad que vengo a trabajar muy contento porque en casa tengo tantos problemas que el espacio de trabajo para mí de alguna manera es un recreo. Y me pareció muy interesante la reflexión, no necesariamente que tenga problemas en la casa, ¿no? Pero sí como el espacio del trabajo, si lo sabemos gestionar bien, puede ser un espacio de disfrute donde vos puedas mostrar tus dones, tus habilidades, tus capacidades, sobre todo si haces lo que te apasiona. La capacidad de progreso. Para mí, todos los empleados
quieren progresar. Exactamente. Y si vos tenés una línea donde decís, bueno, puedo progresar en algo y que no te pongan un pie en la cabeza, es importante. Por eso que es muy importante que el empresariado argentino, los emprendedores, las empresas tecnológicas, que hay tantas acá que producen para el exterior, tengan en cuenta de que el clima de trabajo se mejora de doble vía. Como titular de la empresa es necesario generar ciertas condiciones básicas, pero también el equipo de trabajo necesita hacer sus aportes de valor para poder ensamblar esas dos patas. No solamente que las cosas vengan de arriba, sino que en el día a día podamos crear una mejor cultura. Mejor cultura es comunicarnos mejor, Claro. darnos feedback, evitar los chismes, hablar respetuosamente unos de otros, compartir espacios por fuera del trabajo o dentro del espacio laboral, proponer alternativas para mejorar las dinámicas. Hay muchas empresas que ni siquiera tienen procesos, otras ni siquiera tienen un organigrama para saber quién es quién. Por eso se producen tantos conflictos y problemas de comunicación dentro de las empresas. Y después hay empresas que creen que porque hacen estas convivencias de un día, todos juntos No funciona, en un club, ya está. Claro, ¿No funciona así? No funciona exactamente así. Es un gran anabolizador, como si te tomaras, viste, unos anabólicos que Claro. van a durar un ratito, entre 48 y 72 horas. Después las personas se desinflan. Es lo mismo que ir a tomar un curso. Vas a tomar un curso, te pareció genial, saliste con todas las pilas, 2 días después volviste a tu rutina laboral, te olvidaste de lo del curso. Es necesario que todo lo que trabajamos en esas dinámicas que técnicamente se llaman team building, construcción de equipos, lo podamos sostener después en el día a día. Y que esas dinámicas tengan un porqué, un sentido, para que después en el día a día eso se pueda reflejar en la productividad en el trabajo y en el crecimiento de cada persona, no solamente en el laburo, sino también como seres humanos. Todo eso tiene que tener una conexión. Nosotros somos emociones, no somos seres humanos, somos seres humanos que sentimos, que nos pasan cosas. Y todo eso se vuelca en el resultado o no que conseguimos en el trabajo si sabemos gestionar bien esas cosas. Me encanta. Es súper interesante el tema. Me Bueno, encanta me a mí alegro esta mucho. nueva movida que hay con respecto a estos espacios de trabajo para motivar a los empleados para que de alguna manera la pasen bien y produzcan mejor, más. Y lo último que quiero señalar es que muchas de estas cosas que estamos hablando cuestan 0 pesos. Ah, Básicamente parten de una actitud que tiene que tener la cabeza de la empresa como para proyectar unas dinámicas mejores para que los empleados estén cada día mejor, vayan con ganas a trabajar, aprendan y les podemos dar lo mejor que tengamos a mano mientras elijan estar en nuestra organización. muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, Un genio un placer. total. Daniel Colombo, acá aprendiendo un poco cómo se es mejor jefe o líder, ¿no? Líder. Líder es más lindo decir, Sí, líder sí. de equipo. Gracias, Daniel. Gracias, Gracias. Adri. Hacemos la primera.